El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre, y así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en varias ocasiones, creo varias, he podido escuchar al Papa Francisco referirse al Papa Benedicto XVI como un doctor de la Iglesia e incluso, dice él, un santo doctor de la Iglesia. Y en realidad que lo es. Y no solamente el Papa Francisco. Lo digo porque es nuestra autoridad hoy en la Iglesia. Pero al Papa Benedicto ya desde antes se le reconocía como un hombre de una sabiduría suprema, porque no venía de su capacidad intelectiva. Algunos lo han reducido muchísimo, y tiene razón el Papa Francisco en decir que lo instrumentalizan, porque reducen al Papa Benedicto XVI a un hombre intelectual, y eso es demasiado pobre. Es más, es un insulto desde la palabra de Dios para un hombre tan lleno de la sabiduría de Dios. Porque dice San Pablo que esa inteligencia del mundo queda perdida y Dios la confunde con su propia sabiduría. Y para Dios no cuenta. Porque esa sabiduría queda loca ante la gracia y el poder mismo de Dios. ¿De dónde le provenía a él toda esta fuerza sabia? De un corazón que supo siempre unirse al Señor. De un corazón limpio, porque no rendía un culto externo. Era un corazón que aprendió a unirse al Señor desde lo más íntimo de su ser, y por eso era un hombre coherente, y murió como un hombre coherente. Pero bueno, quiero detenerme propiamente en la fuerza misma de la palabra de Dios, a partir de una expresión que él tiene en una entrevista que concedió a un
periodista, Vittorio Masori. Le preguntaba si en la época actual se podía caer en herejía. Y dice el prefecto en ese entonces, cardenal Joseph Ratzinger, para la doctrina de la fe, dice: no lo voy a decir yo. Es el mismo Código de Derecho Canónico renovado ya del 83, quien nos dice que sí es posible y que se cae en herejía, porque tiene una sanción y una pena para los herejes. Es posible y es real. De hecho, la herejía es concreta y se lleva a la práctica, y se vive en la práctica hoy dentro de la iglesia. Esto resulta escandaloso para algunos, y yo no sé por qué se escandalizan, si es real. Y dice el Papa Benedicto XVI allí en esa entrevista, dice: desde que estoy sirviendo en la Congregación de la Doctrina de la Fe, me he quedado supremamente impresionado al ver el artificio dialéctico de algunos teólogos dentro de la iglesia para poder evadir con los mismos preceptos de Dios las sanciones de la iglesia. Artificiosamente, con una dialéctica artificiosa, hábil, se saben escudriñar, valiéndose de los mismos preceptos de Dios, valiéndose de la misma palabra de Dios, para cauterizar más su conciencia, hacerse daño interior, endurecerse y poder mantenerse en el error y seguirlo expandiendo. Sí que trabaja bien el diablo para el mal, lógicamente, cuando no hay una conversión del corazón. Cuando nosotros mantenemos una vida hipócrita entre lo que hacemos externamente y lo que vivimos internamente. Porque esa es la hipocresía, una incoherencia entre lo que está oculto dentro del corazón y lo que se hace de manera privada a espaldas de Dios y lo que se vive externamente. Al fin de cuentas, el juicio de Dios, como nos lo enseña también la Iglesia, en la Lumen Gentium y en el magisterio precedente, el juicio de Dios se va manifestando procesualmente y no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni nada escondido que no llegue a quedar a la luz. Simplemente que Dios, en su inmensa compasión y misericordia, todavía no levanta el tapete del todo. Y lo está levantando, pero las ollas se van destapando. Se van destapando poco a poco, porque cada error y cada falacia, cada mentira e hipocresía cae por su propio peso. Con la verdad nadie puede, la verdad de Dios. Y esa fue la gran sorpresa para los fariseos y los escribas. De hecho, Jesús, que es la verdad misma en el amor, se manifiesta como el juicio de Dios para sacar a la luz y mostrar y poner en la evidencia quiénes son los hijos de la luz, quiénes son los verdaderos hijos de Dios, quiénes han vivido en la piedad y quiénes han vivido lejos de Dios. Este texto que evoca el Señor en el Evangelio de Isaías, cuando dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, porque el culto que me ofrecen es un culto vacío, corresponde a un contexto en la profecía de Isaías. Y dice el Señor a través del profeta Isaías: y aunque este pueblo esté haciendo esto, yo voy a seguir haciendo maravillas en este pueblo, porque los voy a seguir confundiendo en sus errores. A través de Ezequiel, por ejemplo, el Señor le dice a los falsos profetas que no tienen un corazón recto, limpio, le dice a Ezequiel: no te preocupes, que yo los voy a seguir confundiendo en su error, en su propia malicia. ¿Por qué? Porque si nosotros no le apuntamos a la pureza del corazón con Dios, a una vida intacta con el Señor, a una vida en la verdad desde el corazón, estamos a merced del diablo, y es el único que trabaja en nosotros y nos lleva a la perdición. Solamente la conversión desde el corazón, un arrepentimiento profundo
dispuesto a reparar, dispuesto a enmendar con la humillación y la humildad, solamente así se puede resistir el error y se puede resistir el mal. No hay otra manera. Pero si en nuestro corazón hay apetencias vanidosas de poder, si en nuestro corazón hay apetencias vanidosas y orgullosas de representación social, de representación en este mundo, sí que es un terreno propicio para el diablo, porque eso le encanta alimentarlo a él y tiene cómo alimentarlo. El ejemplo lo vemos en nuestro Señor. En las tentaciones le ofrece poder y tiene con qué darle poder. Mira todos los reinos de este mundo. Quiere ser notorio, tomar posesión, tener autoridad sobre los hombres. Yo te la doy. Ríndete ante mí. Y es que no le estaba diciendo alguna mentira dentro de muchas verdades, porque es verdad que él tiene el dominio sobre el poder. Algunos incluso, yo se lo escuché al presidente nuestro, que dice que el poder es como una droga. Primero se incita por dentro, ¿sí? Y cuando se cae en eso, se da a la persona, la emboba y la esclaviza. A nuestro Señor también lo tentó el demonio con el placer, el hedonismo, la satisfacción propia de sí mismo, por encima del plan de Dios. Y lo hacía también desde la misma palabra de Dios. Porque esa es la capacidad artificiosa del mal. Y estos fariseos, estos escribas, ya estaban viciados. El gran problema al que nos enfrentamos hoy, y la gente todavía no alcanza a darse cuenta, es a la perversión de la mente. Estamos hablando de una composición ideológica en este sistema humano, en toda la realidad humana. ¿Qué significa eso? El Papa Benedicto XVI decía que se estaba imponiendo una dictadura y luego dijo que ya no era una dictadura, sino un credo. ¿Qué significa? Que esto ya funciona no solamente en el análisis racional de las personas, sino en la práctica. Ya hay un credo. Y dice él, por ejemplo, ¿quién había pensado 100 años atrás? Era imposible pensar en el matrimonio igualitario homosexual. Era imposible pensarlo. Era imposible pensar en el aborto. Eso era imposible, ¿sí? De hecho, la Iglesia ha sido muy clara, no solamente en especificar, y hoy nos lo trae la palabra de Dios en el libro del Génesis, que la única relación establecida por el Creador, la relación natural, es entre un hombre y una mujer. Y es la constitución social de la familia, natural de la familia, entre un hombre y una mujer. Y también como sacramento en la Iglesia, que es entre un hombre y una mujer. Impensable hace 100 años. Le podríamos preguntar a una abuelita qué pensaba de esto y una se horrorizaba porque ni siquiera pasaba por su mente. O del aborto, tampoco pasaba por su mente. Dios hizo la vida y la vida es un regalo inmenso del Señor que tiene en su propio contenido ontológico la belleza, la bondad, el amor infinito del Señor. Y cada persona, nos dice la Iglesia, es un regalo, un don exquisito de la gracia del Señor. Cada persona, hombre y mujer, en su constitución integral, contiene la belleza misma de Dios, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Tiene la verdad misma de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tiene la bondad misma de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza. ¿A qué punto hemos llegado hoy? Si no es a convertir a la persona humana en una amenaza y verla en un problema que no es la visión de Dios y no es la visión de la virtud, tanto el hombre como la mujer, entonces tendemos al otro extremo, a esclavizar a la persona y a hacerla dependiente de nosotros.
que es otro extremo del pecado. Ninguna de las dos visiones son de la virtud de Dios. Cada persona hay que mirarla como es, como una criatura de Dios, como un ser humano hecho a su imagen y semejanza, contiene la huella misma de Dios, su amor, y así hay que aprender a mirarla. Ahora, cada persona fue redimida, o por lo menos los cristianos que fuimos bautizados, fuimos restablecidos. Por lo tanto, desde la redención, ningún ser humano es una amenaza para nosotros. Es una criatura de Dios y es un hijo y una hija de Dios. Cuando yo desprecio esa constitución divina, todo se me convierte en un problema. Y es precisamente la castidad, la virtud de la castidad que nos llega con el acto redentor de Cristo, la que nos capacita a descubrir la verdad insobornable de cada persona, la verdad misma de Dios. Por eso estamos en conflicto hoy, porque no estamos yendo al principio de la obra, no estamos yendo a su origen y no estamos descubriendo a Dios como el creador, como el artífice, como el redentor. Por eso la familia humana hoy está siendo tan degradada y tan atropellada. Era impensable, dice el Papa Benedicto XVI, hace 100 años pensar en esto. Pero a los católicos y aquellos que recalcitrantemente se dicen ser más católicos no les importa, ¿sí?, levantar la mano para decir que están de acuerdo con el matrimonio igualitario. En Colombia vimos un ejemplo de eso. Alguien me decía, quien yo acompañaba espiritualmente, me manda las propuestas de este señor Rodolfo Hernández. Y me dice, padre, pues son solo 3 cositas, lo otro está muy bien. Y las 3 cositas, una, la aprobación del matrimonio igualitario. Solo 3 cositas, contra el 6º mandamiento directamente, contra la obra natural creadora de Dios. Pero no importa, padres, solo son 3 cositas y una de ellas es aprobar el matrimonio igualitario entre un hombre con un hombre, entre una mujer con una mujer. Esto lo hicieron y lo promovieron católicos que se dicen ser católicos. Con razón se asusta el Papa Benedicto y dice, esto era impensable. Pero ya no. Ya no solamente hay tolerancia. La Iglesia en la moral y en el derecho distingue de la tolerancia, de la aprobación y de la promulgación. Aquí es que hubo no solo tolerancia, hubo aprobación y hubo legislación, hasta de parte de sacerdotes. ¿Cómo no va a ser doloroso eso para la Iglesia? ¿Cómo no va a ser doloroso eso para el corazón de Cristo? ¿Cómo no vamos a ver los ciegos que nos encontramos y lo ennublada que se encuentra nuestra conciencia para poder detectar el error, para poder detectar la mentira? Ahí se ve el grado de infidelidad en el que vivimos muchos de nosotros, y ahí se nota que el culto que le estamos ofreciendo a Dios no es un culto verdadero, porque nuestras conciencias ya están cauterizadas. Y están cauterizadas porque no le hemos sido fieles a Dios, porque no lo hemos amado con todo el corazón. Alguien me decía, padre, ¿y por qué algunas personas que se ven tan buenas no ven esto? Algo debe pasar adentro. Algo está pasando en la vida interna de cada uno con Dios. Por eso Dios mismo está destapando estas ollas. Y Él lo dice en su palabra, no hay nada tan oculto que no llegue a saberse, ni nada tan escondido que no llegue a salir a la luz. Porque los errores y la maldad, tanto personal como social, van cayendo por su propio peso. Era imposible, decía el Papa Benedicto XVI, que hace un centenar de años se hablara de la aprobación del aborto, ni siquiera del aborto como tal.
Pero quienes votaron por este señor y por el otro también, el que tenemos ahorita gobernando, pues no les importó. Ya había una ley en Colombia que promovía el aborto, lo tenía aprobado en 3 instancias. Pero padre, no son solamente 3 cositas. La primera que acabo de enumerar. La segunda, seguimos con el aborto tal y como está aprobado, en las 3 causales. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué nos está pasando? Padre, ya deje de hablar de eso, no voy a seguir hablando, porque yo no he visto arrepentimiento. Porque no hay, quienes promovieron esto públicamente deberían públicamente enmendarse, deberían arrepentirse, deberían pedirle perdón al Señor y deberían pedirle perdón a toda la sociedad colombiana y a los católicos colombianos. Es que no es cualquier cosita, es asesinar, es el homicidio voluntario del aborto de seres indefensos. Y uno no sé con qué cara salen a protestar en contra del aborto. A eso se está refiriendo el Señor a los fariseos y a los escribas. A eso. Parece que es un mal pequeñito. El catecismo de la iglesia es muy claro. Y algunos se atreven a rebatir el catecismo. ¿Saben cuántos años se tomó la iglesia para llegar a esa conclusión de magisterio infalible? Muchos años. ¿Saben cuántas personas estuvieron en la elaboración del catecismo? Especialistas en todos los grados y en los niveles más altos, médicos, científicos, juristas, políticos, comisiones enteras trabajando, grandes teólogos moralistas que revisaron toda la tradición de la iglesia, incluyendo a Santo Tomás. Porque algunos se pegan de Santo Tomás y tienen la habilidad de tomarlo para poner a decir a Santo Tomás lo que nunca quiso decir. ¿Qué tal que él hubiera contradecido la verdad de Dios? Por eso el Señor le dice a los fariseos que son muy hábiles para tomar el mandamiento de Dios y evadir a Dios mismo. Hoy hay personas muy hábiles que toman el mandamiento de Dios para evadir a Dios mismo, para evadir la moral. Y esa es la gravedad en la que nos encontramos, tan alta, tan alta. En nombre del mandamiento más importante, el amor a Dios y el amor al prójimo artificiosamente, y es a eso que se refería el Papa Benedicto XVI, cuando decía con una dialéctica artificiosa, saben evadir las sanciones y las penas. Sabiendo que las penas y las sanciones en la iglesia son remediables, son un remedio que nos sirven para la conversión y para la salvación del alma. Pero hoy quien mira eso como un castigo va muy mal. Gracias a Dios el derecho penal en la iglesia no es para condenar a nadie, es para llevarlo a la salvación. Y que lo castiga en esta tierra, lo castiga. Es que los castigos en Dios son remediables. Yo alguna vez tuve la oportunidad, un sacerdote me pidió que fuera a confesarlo a la cárcel. Y yo fui, lo atendí, yo salí conmovido de atender a este hombre. Porque me dijo, padre, yo fallé y yo le dije a la justicia que fallé. Y yo le dije a la iglesia que fallé. ¿Ustedes creen que cómo actuaría la misericordia de Dios con ese hombre tan honesto? A pesar de que falló, reconoció públicamente su error. Y Dios lo acogió con un amor impresionante. ¿Cómo somos de artificiosos para evadir los castigos y las penas cuando son el remedio que Dios nos está proporcionando para la cura de nuestra alma? No, padre, son 3 cositas, y ya numeré la primera, la segunda, aborto, voluntario. Ahí estaba la ley, la propuesta explícita para todo el mundo, ¿sí? Tercero, la legalización de la droga.
Yo hago sino escuchar. Escuchaba un mensaje esta semana. Un jovencito que yo atendí no pudo salir de eso y ya está en la UCI. Eso lo vivo yo como sacerdote. Me llaman, voy, me ha tocado ir a ungir jóvenes en la UCI. ¿Sí? Por el daño tan grande que está haciendo la droga. Padre, son solo 3 cositas contra el 5º mandamiento. Vayan ustedes al catecismo para que vean lo que nos dice el magisterio de la iglesia. Aquellos que dicen que aman la iglesia, ojalá la amen de verdad y sean coherentes. Vayan lo que nos dice el 5º mandamiento sobre la preservación de la vida humana. Y lo que la iglesia también nos dice que atenta contra la vida humana. Padre, pero no. Menos mal, estas ollas se están destapando. Cuando a Santa Teresa la acusaron de bruja y la Santa Inquisición la llevó al juicio, en medio de su temor, le dice a todo, porque al menos le hicieron un juicio, ¿sí? Y le dice a los sacerdotes que le estaban haciendo el juicio, al notario sobre todo, le dice, escriba bien clarito todo lo que voy a decir. ¿Y saben cuál era la molestia? Que Santa Teresa, como toda una profeta, traía denuncias frente a la mediocridad y la hipocresía que se estaba viviendo aún dentro de la iglesia. Y le dice al notario, escriba clarito que las ollas cuando se destapan, hierven menos. Escríbalo bien clarito. Esta sociedad no está soportando la verdad y hoy dentro de la iglesia no la estamos soportando. ¿Por qué? Vayan lo que nos enseña la iglesia, que dice cuando se manifiesta el juicio de Dios como una iluminación de conciencia, lo que pasa. Hay gente que no aguanta y termina hasta descompensada mentalmente. Porque es que cuando uno no vive en la verdad, cuando uno no vive en la coherencia, eso confronta a cualquiera. Y que vengan y le muestren a uno en un par de momentos todo. Con la verdad no se pelea. Y cuando aparece nuestra verdad ante Dios, lo mejor que hay que hacer es pedirle perdón y humillarse delante del Señor, y si toca delante del prójimo también, si lo hemos ofendido y lo hemos dañado. Por eso el cielo reclama hoy un arrepentimiento muy grande para todos los que le hicieron este mal a Colombia, para todos los que le hicieron este daño a Colombia. El cielo nos está llamando al arrepentimiento y nos está ofreciendo la oportunidad de la salvación, porque fue un daño muy grande a la nación, muy grande. Una nación consagrada al corazón de Jesús, el corazón de la vida, el corazón del amor, el corazón de la verdad, el corazón de la bondad. Y los cristianos tienen el deber en misericordia de ir a corregir a quienes promovieron todo esto, con amor, pero tienen el deber de ir a corregirlo. No podemos seguir en este silencio cómplice de delitos tan graves, de pecados tan graves, de faltas tan graves. No podemos seguir en esto, porque esto está destruyendo al ser humano, este ser humano tan precioso, hermoso, bello y bondadoso que Dios ha creado. Es que el problema, ayer lo decía, no está afuera. El monstruo más grande, más terrible, está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Y ese monstruo solamente se puede destruir con conversión, con arrepentimiento verdadero. Una persona que es maliciosa internamente va a ser maliciosa externamente. Va a hacer mucho daño externamente. Una persona que no vive coherentemente para el Señor, en su pureza, en su vida moral, bien con el Señor, dentro es una persona que ya está viciada, cauterizada, y va a hacer un daño externo muy grande. Por eso el llamado del Señor a la conversión del corazón, a la limpieza del corazón. No es nada de lo que hay afuera lo que hace impuro al hombre. Y gracias a Dios, la iglesia se sostiene en esta doctrina de la limpieza del corazón, de la pureza del corazón.
porque es que es de ahí de donde salen todas las rapacidades y los daños para el mundo y para la sociedad. Y si no nos dejamos destapar la olla a las buenas, nos va a tocar sufrir más de la cuenta, porque eso lo va a destapar el Señor. Eso lo va a destapar. Por eso el arrepentimiento, la conversión, el volver a Dios rápidamente es la solución más grande. Dios es bueno, Dios nos ama y Dios quiere tenernos con Él. Pero miren, hoy llega la verdad en el amor a los mismos fariseos. Y el Señor, qué hábiles son ustedes. Valiéndose del precepto de Dios, violan el precepto de Dios. ¿Acaso todos estos que llevaron a Colombia esto no lo hicieron partiendo de Dios? Claro que lo hicieron. Tomando el precepto de Dios, violaron el precepto de Dios. Tomando el precepto de Dios de amor por Él y al prójimo, y de amor por Él, por la nación, violaron el precepto de Dios. Vayan, díganme, háganme entender eso racionalmente, que el aborto es un mal menor. Háganmelo entender por algún lado, que el matrimonio igualitario es un mal menor y que eso pues no hace tanto daño. Háganme entender a mí que la legalización de la droga no hace daño. Háganmelo entender. A mí me han pedido citas y aquí me han dejado plantado para hacerme cambiar de parecer. No una, varias veces. No, es que no es la verdad mía, del padre Omar. Es la verdad de Dios, de la iglesia. ¿Ustedes creen que yo le voy a creer a alguien que le apueste al mal? ¿Ustedes creen que yo me voy a fiar de alguien que le apueste al mal? ¿Ustedes creen que yo voy a buscar como consejero a alguien que le apueste al mal? Se hunde mi alma también. Y puedo perder la oferta que me hace Dios de la salvación sin mérito alguno. El Papa Benedicto XVI murió fiel. Incluso su libro póstumo lo deja para que se publique después de su muerte, porque es consciente de los círculos hostiles que hay a él, y dice: yo quiero que este libro se publique después de mi muerte, porque ya hay algunos círculos hostiles a mí que andan pendientes de cualquier palabra que yo digo para comenzar un movimiento asesino contra mí. Pero murió fiel a la verdad. Y en ese libro póstumo, su título es ¿Qué es ser cristiano? Y ahí vuelve y nos presenta de manera sintética las verdades de la fe de un cristiano. De hecho, trae denuncias muy graves, trae denuncias también. Aquellos que no les gusta la denuncia y que dicen que el Papa Benedicto nunca hacía esto, lo hizo, por eso se echó tantos enemigos. Y lo hizo de una manera clara y contundente. Hay, por ejemplo, trae un ensayo que yo lo leí hace 2 años, 3 años, sobre cuál era la causa del abuso a menores por parte de sacerdotes. El solo pensar eso me da escalofrío lo que él dice. También lo traía San Juan Pablo II en A Veritatis Splendor. Dice el Papa que la raíz se encuentra en los contenidos formativos que se filtraron en los seminarios y en la educación formativa de la Iglesia. Bueno, no lo digo yo, ustedes lo pueden verificar, ¿sí? Ahí está, ahorita lo vuelve a traer nuevamente en ese libro. Los contenidos educativos sobre una visión afectiva y sexual no correcta desde Dios. Hoy nos presentan al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Mirar la sexualidad como una amenaza, eso no es de Dios. Mirar la afectividad como una amenaza, eso no es de Dios. Porque Dios lo que había creado, hombre y mujer, y los vio muy buenos. Hombre y mujer los creó. Ver
la sexualidad humana y la afectividad humana como un estilo de complacencia personal, tanto la individual como la colectiva, eso sí que es un daño gravísimo, porque es de Dios. Mi sexualidad no es mía, es de Dios. Y ahí vienen todos esos vicios nefastos que se van metiendo, incluso tolerando y hasta probando. Pornografía, masturbación y toda esa cantidad de lujuria al nivel más alto, ¿sí? En el adulterio, la fornicación. ¿Quién dijo que la sexualidad Dios me la dio para eso? Dios no me la dio para eso, me la dio para glorificarlo a Él. Y por eso la iglesia no tiene reparo en decir que estas son faltas graves, graves contra la sexualidad y la afectividad. Y por eso la iglesia nos llama a la visión de la sexualidad y la afectividad desde la castidad. Lo que está pasando hoy en el matrimonio, dentro de la iglesia, con la visión tan desordenada de la vida conyugal, está siendo esclavos que destruyen a la persona y destruyen al otro también y hasta los hijos. No crean que esto tiene repercusiones espirituales muy fuertes en la familia. Cuando un esposo y una esposa no llevan su sexualidad y su vida conyugal desde la castidad, desde Dios, no solamente se afectan ellos, porque son a puertas que le abren al mal, a sus hijos, eso trae repercusiones en sus hijos también. Y hay hijos que no fueron concebidos dentro de la castidad, es decir, dentro del amor. Y por eso vienen tantas heridas, ataduras. Por eso dice el Señor que el problema viene de adentro, no es de afuera. Satanás lo único que hace es estimular, tirar a estímulos, a ver dónde le responden. Y donde le respondan, ahí se ensaña a tirar, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? El remedio más grande nos lo dio el Señor, la conversión del corazón. Y para esto se necesita humildad, humillación, primero delante de Dios y luego también ante los demás, porque también cuando nos dañamos y dañamos la imagen de Dios, dañamos a los demás. Mientras sigamos empecinados en nosotros mismos y no lleguemos a la conversión del corazón, nos vamos a seguir haciendo mucho daño a nosotros y también a los demás. Y a esto nos está llamando el Señor. Busquen el mandamiento de Dios, busquen lo esencial, busquen lo principal, que es la comunión con Dios. Hay que buscarla rápidamente a través del arrepentimiento, porque si seguimos artificiosamente huyéndole a la verdad de Dios, nos va a ir muy mal, muy mal. Si humildemente corremos a la verdad de Dios y le pedimos perdón, nos va a ir muy bien, porque Dios nos va a acoger en su inmensa misericordia y en su inmenso amor. De eso se trata la conversión, de correr donde Dios y decirle: Señor, estoy arrepentido, no voy a volver a fallar, quiero enmendar y quiero coger nuevamente el camino de la salvación. Por eso, pidámosle al Señor esta gracia, de ir al principio. Y el principio es Él, y el principio es su amor, y el principio es su verdad, la única verdad que nosotros debemos buscar. Señor, dueño nuestro, dirá el salmista después de esta experiencia: qué admirable es tu nombre en toda la tierra, qué admirable, qué grande es tu nombre en toda la tierra, para que podamos glorificar al Señor desde el corazón y darle el culto verdadero, ya no reconociendo lo que es de Dios a los hombres y atribuyendo lo que solamente hace Dios a los hombres, como lo está haciendo es la idolatría humana aún dentro de la iglesia. ¿Sí? Son ideologías muy fuertes que nos están llevando a atribuirle al hombre lo que solamente ha hecho Dios. ¿Yo por qué tengo que ir a postrarme delante del hombre? Cuando es Dios quien lo ha hecho todo, es su bondad y su inmenso amor. Antes tengo que atraer al hombre para que venga también y juntos glorifiquemos al Señor y lo adoremos por la obra maravillosa
de su creación. Y es lo que nos enseña el Salmo 8. No peleemos contra la verdad. Nos va muy mal. Dejémonos llevar por la bondad y el amor de Dios. Es mejor ese camino, porque ese camino da paz, da alegría, da consuelo, da felicidad, da muchísima fortaleza. Que Dios nos ayude a todos y que hoy que nos ofrece la oportunidad de honrarlo verdaderamente y de darle un culto desde el corazón, nosotros aprovechemos para acercarnos a Él cada vez con mayor fuerza, con mayor conciencia, con mayor intensidad de la necesidad tan grande que tenemos de Él y de saber que solamente Él nos puede salvar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,